Buenas. Ok, entonces mi idea con este video es mostrar algunos casos de ser avanzado que si ya sabes ser intermedio y tienes cierta experiencia con ser intermedio, siento que te van a dar resultados rápido y que son también menester y requerimiento para avanzar con más facilidad hacia estar avanzado. Sobre todo algunos casos que voy a mostrar un poquito más adelante, que siento que aparte de salvar tiempo, te van a dar un muy buen entendimiento de qué es lo que pasa en un script, ¿cierto? Entonces vamos allá. Los primeros casos, aprovecho de decir, voy a dejar en la descripción un PDF, bueno, no un PDF, una hoja de cálculo de Google, que es un recurso con todos los casos de Skew que hay y varios algoritmos, tanto de Sara como de NS para ellos. Siento que es uno de los recursos más útiles que hay para aprender Skew a un alto nivel. Entonces, y también me voy a estar refiriendo a estos casos con los números que aparecen como de identificación. O sea, las IDs de los casos voy a estar usando las de este PDF, ¿cierto? Entonces, primero, voy a dejar este PDF en la descripción. Primero quiero mostrar estos casos, que son un sledge y un hedge, pero que tienen los centros resueltos y el opuesto está atrás. Aquí, ¿qué es lo que se hace? En intermedio lo que haría sería coger, simplemente resolver la cara de arriba y ya resolvería la H, pero no es el mejor caso posible. Lo dejé igual. Lo que haces aquí es, en vez de ejecutar un sledge desde aquí se ve que es un sledge, ¿cierto? En vez de ejecutar el sledge desde aquí, haces Y2 y ejecutas el sledge desde aquí primero. Y después haces Y2 otra vez y haces un hedge. Y aquí te lo resuelve del todo. Y lo mismo aquí. Aquí ves que tienes un hedge. Entonces en vez de hacer un hedge desde aquí, haces un hedge desde atrás, Y2 y resuelves con un sledge. Los siguientes que voy a mostrar son estos dos tipos de casos en los que tienes un pi, o sea, las esquinas son un pi y tienes el centro en F, y que las esquinas son un pi y tienes el centro en B. Y los centros son una permutación de 3 en torno a una esquina. O sea, este centro aquí, este centro aquí, este centro aquí. Estos se llaman pi con permutación tipo O. Y son los casos número 11 en el PDF. Lo que vas a hacer aquí es coger el centro adyacente enfrente de ti. No el centro de la cara de arriba, sino el centro adyacente en ambos casos. Y resolver las esquinas como si fueras ahora principiantes. O sea, en este caso lo resolverías con un hedge. Y te quedan las esquinas bien hechas y te queda una U vertical. Entonces volteas y haces una U. Y aquí lo mismo. Indistintamente de si tienes el centro en F o en B, lo que vas a hacer es resolver las esquinas como si fueran principiantes y cogiendo el centro adyacente frente a ti. Entonces aquí en este caso sería un sledge y te queda una U. Bueno, los siguientes que quiero mostrar, y esto es extremadamente importante, estos casos son extremadamente importantes, son los casos de Peanut, en los que tienes 2, y si giras alrededor del cubo tienes 2 centros opuestos, un adyacente y el centro de arriba. 2 adyacentes, 2 opuestos quiero decir, un adyacente y un centro de arriba. ¿Qué pasa con estos casos? Estos casos, con 2 centros opuestos, hay un 50-50 de que lo resuelvas correctamente si usas el intermedio, pero hay un 50% de que no. ¿Por qué? Porque estos casos de esquinas, o sea, simplemente teniendo en cuenta las esquinas y el centro, tienes 2 maneras de resolverlos. Una poniendo el centro a la izquierda y una poniendo el centro a la derecha. Si ejecutas, por ejemplo, aquí la del centro a la izquierda, ¿cierto? Sería hacer un hedge aquí y un sledge aquí, te va a quedar una U. Pero si ejecutas la del centro a la derecha y haces un sledge aquí y un sledge aquí, te va a dar skip. Entonces, estos casos sí recomiendo muchísimo ir al PDF, revisarlos todos y aprender ambas maneras de resolver estas permutaciones de centros. No solo permutaciones de centros, estas capas de arriba, por así decirlo. ¿Por qué? No solo porque primero son 8 casos y una skip nunca viene mal, sino porque aprender ambas maneras
te va a ayudar mucho a evitar tener que lidiar con casos asquerosos. Voy a dar un ejemplo rápido. Muy bien, aquí tengo dos casos pues, dos casos idénticos. En este caso son un centro opuesto y el resto no nada que ver. Y ambos son el mismo caso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí, como digo, hay dos maneras posibles de resolverlo. Una desde este lado que tienes el centro opuesto enfrente y una desde este lado que tienes el centro adyacente enfrente. Si haces la de este lado que tienes el centro opuesto enfrente, lo que harás será destruir este centro opuesto y te va a quedar una Z. Y creo que estamos todos de acuerdo que las Zetas no nos gustan a nadie. En cambio, si dejas el centro opuesto atrás y resuelves esto desde este lado, te va a quedar una U. Es muy importante con estos casos, que son dos sledge, aprender a elegir sabiamente cuál es el mejor caso para hacer. Y eso realmente como regla general, lo mejor que pueden hacer es siempre evitar resolver estos casos con cualquier centro opuesto que tengan enfrente. Siempre háganlo con un centro adyacente, porque los centros opuestos usualmente se van a conservar. Y esta misma regla aplica para estos casos, que si resuelves esto con este centro opuesto enfrente, vas a destruirlo. En cambio, si lo haces con el centro adyacente enfrente, usualmente vas a conservar todos los centros opuestos y hay altas posibilidades de un skip. Entonces es muy importante que vayan al PDF, experimenten un poco con estos casos, aprendan las dos maneras posibles de resolver todos estos casos de Peanut con el centro en los lados y aprendan a usar cuáles, dependiendo de la situación, para forzar un skip. No sé si dije los casos anteriores, son el set número 20, este es el set número 21. Aquí la idea es hacer, o sea, estos son un Peanut, centro en U y una U por los lados, ¿cierto? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea aquí? Reducir estos casos a uno de los que ya vimos, a uno de los anteriormente vistos, que son dos centros opuestos, un centro adyacente y el centro de arriba. ¿Cómo sabes cómo sabes si hacer un hedge o un sledge para reducir estos casos? Aquí estaba experimentando un poco. Me di cuenta. Si consideramos que este es como el lado izquierdo, o sea, si cogemos estos enfrente, ¿cierto? Estas dos luces de enfrente. Y este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Si estás al lado derecho, si estás en uno de los dos centros del lado derecho, tienes que hacer un hedge para conservar el Peanut y reducir a uno de esos casos. Pero si estás al lado izquierdo, entonces estás en este centro o en este centro, hay que hacer un sledge. Es un poquito confuso de primeras, pero con la práctica uno aprende a diferenciarlos, ¿no? Entonces lo que digo, la idea de estos casos siempre es buscar el centro bueno, ponerte en el centro adyacente, no en el opuesto, sino en el adyacente, reducirlo, como lo que digo, estamos en el lado izquierdo del Peanut, hacer un hedge y reducirlo a uno de estos casos que ya vimos anteriormente. Y por ejemplo en este caso es lo mismo. Una U, cogemos el centro que esté bien. En este caso estamos al lado izquierdo, entonces hay que hacer un sledge y se va a reducir a uno de estos casos, dos opuestos, un adyacente y uno de estos. Por esto, este es una de las muchas razones por las que es muy importante tener un buen dominio de estos casos. Siguiente. Este caso es básicamente un Peanut, centro, bueno, todos los centros están bien, o sea, más Rich, tienes todo bien excepto dos esquinas. Esto, la manera en la que se resuelve en sala intermedio no está tan mal para empezar, pero involucra hacer un sledge más. La manera que pide sala intermedio es hacer así y hacer una U, ¿cierto? Pero hay una manera más rápida. No es la que estoy poniendo, ¿vale? Hay una manera más rápida. Es poner las dos luces enfrente tuya y ponerte enfrente la luz de la izquierda y una de las esquinas bien, ¿cierto? Y hacer dos sledge, rotar a la izquierda y hacer otros dos sledge. Involucra un sledge menos y tampoco es el mejor caso del mundo, pero mejor que nada. Y los últimos casos que quiero mostrar en esta ocasión hay muchísimos casos que pueden ahorrar muchísimo tiempo y si quieren puedo hacer un segundo video al respecto o simplemente mencionar cuáles son en los comentarios. Pero estos son los últimos que voy a mostrar por ahora. Si quieren una segunda parte, porque hay muchísimos casos un poco más complejos pero aún así sencillos y que pueden ahorrar muchísimo tiempo, pueden decírmelo en los comentarios.
y yo voy a hacer esa parte. Los últimos dos casos que voy a mostrar son descendientes, por así decirlo, de este caso, que los que vengan de Sara principiantes van a conocerlo, que es un cambio de estos dos centros y un cambio de estos dos centros con todas las esquinas bien, que simplemente va a hacer 3 sledge en la misma capa. Ahora, estos casos son también un cambio de 2 centros y de 2 centros. Aquí estos dos están bien, pero no están de esta disposición, ¿cierto? Están uno al lado. Hay que cambiar estos dos. En este caso es al revés. Tienes que cambiar estos dos y estos dos. Entonces lo que quieres hacer aquí es hacer un movimiento para que te queden de esta manera. O sea, quieres conseguir un cambio de estos dos centros y de estos dos centros. Entonces lo que puedes hacer aquí es hacer un movimiento como este, que va a poner estos dos arriba y al frente y estos dos a los lados, y hacer 3 sledge y devolver el movimiento que hiciste desde allá. Y en ese caso es lo mismo, hacer un movimiento. Aquí hay dos maneras posibles de hacerla. Ustedes pueden encontrar la que les parezca más cómoda. Hacer un movimiento que lleve estos dos centros, o sea, 2 centros para cambiar aquí y 2 centros a los lados. Por ejemplo, ¿ven? Estos 2 centros se cambian, estos 2 centros se cambian. 3 sledge y devuelves el movimiento que hiciste de ese lado. Estos son los casos que voy a mostrar por hoy. Voy a dejarles el documento en la descripción. Recapitulo. Los casos que enseñé son los sets número 10, 11, 20, 21, 27, 30 y 34. Me parece que son los casos que más tiempo te van a ahorrar relativo a cuánto tiempo tienes que dedicarte aprendiéndolos. Hay muchos más casos que son muy sencillos, pero que te pueden ahorrar mucho tiempo también. Si los quieren, pueden decirme en los comentarios. Y eso es todo.